Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Hoy estamos reunidos acá por el dolor, por la barbarie, por la vergüenza. Los violentos, los bárbaros son quienes han logrado que nos encontremos acá en esta plaza donde habitualmente no nos encontramos. En esta Santa Rosa, conocida por la inteligencia, por la cultura, por la amabilidad de su gente, por el pan de queso, por lo que ha significado este pueblo en Antioquia, en el siglo XXI, la barbaridad le pone una marca a Santa Rosa, a Antioquia, a Colombia y a la humanidad de dolor. Y esa es la razón por la cual hoy estamos acá. Esta no es una manifestación política, nadie llega aquí por una razón distinta a decir que tiene dolor, que le duele el alma, que tenemos lágrimas para derramar, y eso es lo primero que tenemos que entender hoy acá. La violencia nos junta, y tenemos que entender cómo nos vamos a juntar nosotros como personas, independientemente de la afiliación política, independientemente del credo religioso, independientemente del color de nuestra piel, independientemente de la riqueza, cómo nos vamos a encontrar como seres humanos, todos igualmente dignos, para que no sea la violencia la que nos haga encontrarnos, sino la inteligencia, la decencia, la dignidad y el respeto, que es lo que tenemos que construir nosotros en una sociedad como la nuestra. La primera tarea que tenemos, señor alcalde, y a todos nosotros es cuidar a las familias que han sido violentadas, a quienes se les ha negado el primer derecho en la vida, que es el derecho a la vida, a esas familias humildes, porque siempre y por lo general son los más humildes quienes pagan la cuota de la violencia, son las personas más humildes, las más indefensas, las que son sometidas una y otra vez por violentos, por ilegales, por corruptos. Y nosotros, la primera tarea que tenemos hoy aquí en Santa Rosa, en Antioquia y en Colombia, es cuidar a esas familias. Nunca podremos reparar el dolor y el daño que les hicieron, pero sí tenemos la obligación de acompañarlas de por vida para ayudarles a sanar esa herida, para darles un abrazo, para que tengan un lugar donde acomodarse, para que esa humildad les permita, con nuestra compañía, ir avanzando, sanando esa herida tan profunda. Tenemos que cuidarlos y tenemos la obligación de hacerle un seguimiento a esas familias y que esto no sea simplemente las lágrimas de un momento del dolor que tenemos, sino un compromiso de vida, porque Colombia está llena de víctimas y nosotros en nuestra sociedad no podemos vivir tranquilos si no pensamos en todas esas personas, la inmensa, pero inmensa mayoría profundamente humilde, que no tienen la capacidad para vivir y que viven con el dolor de la muerte en todos y cada uno de los minutos de su vida. Alcalde, las tenemos que cuidar, las tenemos que acompañar y es nuestra responsabilidad pública y nadie puede evitar cumplir con esa observación. Tenemos que llegar a Santa Rosa. En Santa Rosa pasa esto. Pudo haber pasado en muchos otros lugares de nuestro territorio, pero Santa Rosa, como les decía, una tierra conocida por nosotros en Antioquia y en el mundo por la cultura, por la decencia, por la amabilidad. Tenemos que pensar y hacernos la reflexión de por qué tenemos esta violencia y por qué pueden ocurrir este tipo de cosas. Una tarea entonces es acompañarnos también, que esto sirva para una reflexión profunda desde Santa Rosa, desde las relaciones entre las personas, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en las relaciones empresariales, qué hay detrás de todo esto, que las revisemos y que miremos con todo el cuidado qué significa ser generosos, qué significa ser solidarios, qué significa acompañarnos, qué significa ser respetuosos, qué significa reconocernos en la diversidad y en las diferencias como es apenas natural entre seres humanos. Esa es una tarea que tenemos que hacer nosotros y esa tarea vale para todos nosotros en Antioquia. Nosotros los antioqueños somos orgullosos y nos sentimos siempre honrados
y tenemos esa alegría de decir que somos de Antioquia, pero en Antioquia tenemos una violencia y tenemos unas condiciones que tenemos que revisar nosotros como antioqueños. Por más orgullosos que seamos, por más amor que le tengamos a esta tierra como le tenemos que revisar por qué nos pasan ciertas cosas, por qué la violencia tiene lugar en nuestra sociedad, por qué tenemos las desigualdades que tenemos, por qué el dolor que nosotros tenemos. Todo este momento es pues una obligación para pensar, para encontrarnos, para abrazarnos, para reconocernos, pero para no repetir esta historia. Esto no se puede repetir y nosotros tenemos esa obligación de hacerlo encontrándonos, repito, en la diversidad, con diferentes opiniones, diferentes formas de entender el mundo. Y esa es una gran tarea. Nosotros quienes gobernamos tenemos que dar ejemplo. A las autoridades nosotros tenemos que exigirles, nos tienen que exigir, a la policía, al ejército, al alcalde, a todas las personas que estamos acá, a mí como gobernador, a la iglesia que tienen poder, que nosotros demos ejemplo y que reconstruyamos algo que está muy deteriorado en muchas partes, que es la confianza. Todo eso lo tenemos que hacer nosotros y esta oportunidad es para que nunca jamás nos volvamos a encontrar en Santa Rosa, en esta plaza, por el dolor, por la muerte. Que nunca jamás volvamos a estar aquí encontrándonos porque los violentos nos citaron. Recuerden eso, son los violentos los que nos congregaron a nosotros acá. Que nunca jamás lo volvamos a repetir nosotros en esta tierra y que recuperemos la dignidad, la imagen de esta Santa Rosa, que está dolorida como está dolorida nuestra imagen de Antioquia. Quiero terminar simplemente diciendo algo. Ayer cuando estábamos en la ceremonia fúnebre, yo escuchaba el canto del coro. Y una frase del canto del coro decía lo siguiente: hay que morir para vivir. Yo entiendo el sentido religioso de la expresión, de lo que significa desde la perspectiva de nuestra iglesia. Hay que morir para vivir, porque siempre hay desde esa perspectiva una posibilidad de ir más adelante. Pero yo quiero completarla, esa frase, y quiero señalarla acá, porque nosotros acá, repito, somos iguales todos, independientemente de la religión, de las creencias que pueda tener cualquiera de nosotros. Yo quiero repetir esa frase de la siguiente manera: hay que vivir dignamente para morir dignamente. Y nosotros, nuestra obligación es recuperar la dignidad de nuestra sociedad para que todas las personas, independientemente de su condición social, tengan una vida digna. Y para que la muerte sea un acto digno, donde nos podamos reconocer en el dolor y la tristeza de lo que queremos, pero nunca por la violencia que rompe la dignidad y nos somete por el miedo. Esa es la tarea que tenemos nosotros. A mí me da mucha vergüenza de que esto haya ocurrido en nuestra tierra. Me da mucho dolor, pero no podemos permitir que la vergüenza y el dolor que se expresan como rabia y como ira mantengan ese círculo que ha sido permanente de violencia. Y tenemos que aprender con el dolor pasar a la esperanza y no a la ira y a la rabia, porque siempre habrá más violencia. Muy buenos días y que nos abracemos hoy acá en Santa Rosa. Muchas gracias. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.